Mateo 25 a partir del versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dando al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este hombre, yéndose lejos, es el mismo Hijo de Dios que hace más de 2000 años atrás ascendió a los cielos y nos dejó el legado de su obra, la obra que Él hizo durante 3 años, el ministerio que Él comenzó durante 3 años caminando acá en la tierra, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos, alimentando multitudes. Esa misma obra es la obra que Él nos legó a nosotros como cristianos, para que nosotros como cristianos continuemos con todo lo que Él hizo. Y de hecho, en Juan capítulo 14 dice que nosotros haremos cosas mayores de las que Él hizo. Aún mayores si le creemos. Si creemos, haremos mayores cosas de todas las que quedaron asentadas en la Biblia durante sus 3 años de ministerio, que aún la Biblia reconoce que no alcanzaron a escribir todo lo que Él hizo durante esos 3 años, porque no alcanzarían todos los libros de la tierra, dice la Biblia, para describir toda la obra que Él hizo durante esos 3 años acá en la tierra. Y es nuestra responsabilidad que, habiéndose ido Él a los cielos, nosotros, como hijos de Dios, herederos, coherederos de la promesa, continuemos con esa misma obra que comenzó Jesucristo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no se trata de simplemente congregarse semana tras semana. Ser cristiano no se trata de escuchar predicaciones. Ser cristiano no se trata solo de leer la Biblia. Ser cristiano no se trata solo de diezmar, de ofrendar. Ser cristiano va más allá. Y si tuvimos la oportunidad de que Cristo nos haya sido revelado, si tuvimos la oportunidad de haber podido experimentar la presencia de Dios, si Dios se reveló a nuestras vidas por medio de Cristo Jesús, si le conocimos, si hemos experimentado la presencia de Dios, también se nos fue dado por lo menos 1 talento, al igual que se les fue dado a estos 3 siervos. Dice que se les fue dado la cantidad de talentos conforme a la capacidad de cada uno. Ahora quiero decirte que si te fue revelado el Espíritu de Dios, si Cristo se te presentó, si conociste a Cristo en espíritu y en verdad, si le conociste,
es porque Él vio una capacidad en vos en la que te otorgó un talento. Hablando en base a lo que acabamos de leer. Porque Él puso un talento en tu corazón, así como hizo con estos 3 hombres. Ahora, no todo el que se congrega semana tras semana es cristiano. Porque ser cristiano va más allá de congregarse semana tras semana. No todo aquel que escucha predicaciones semana tras semana, que escucha un predicador al otro, que conoce la Biblia, es verdaderamente cristiano. Porque ser cristiano es más que simplemente escuchar predicaciones, que conocer la Biblia. No todo el que diezma es cristiano, no todo el que ofrenda es cristiano, porque ser cristiano va más allá. Porque Cristo Jesús nos dejó un legado, una responsabilidad como cristianos. Ahora, le dio un talento conforme a la capacidad de cada uno. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. El que tenía 5 talentos fue y le dio sus 5 talentos a los banqueros para con esos 5 talentos produjo otros 5 talentos. Al otro, al que se le dio 2, produjo otros 2 talentos. Al otro fue y lo enterró porque tuvo miedo, dijo Jesús en esta parábola. Ahora, este que tuvo miedo, en lugar todos sabemos cómo funciona un plazo fijo, ¿no? Un plazo fijo, vos vas, depositas cierta cantidad de dinero en el banco y ese dinero a determinado plazo produce intereses que cuando vos vas a retirar el dinero retirás más dinero del que depositaste porque generaste intereses a tu favor. Ahora, lo que Dios nos dio como cristianos no es para que nos lo guardemos, no es para todo lo que Dios nos dio, lo que Dios nos permitió conocer, lo que Dios nos permitió tener, no es precisamente para que lo guardemos. De nada nos sirve congregarnos semana tras semana. De nada nos sirve semana tras semana escuchar una predicación. De nada nos sirve sencillamente leer la Biblia. De nada nos sirve. Porque todo lo que Dios nos dio es para que nosotros vayamos y produzcamos más, como Isaías narra en su libro capítulo 6. Dice, en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un gran trono blanco. Sus faldas llenaban el templo. Y había serafines, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y en ese momento dije, ay de mí que soy inmundo y que habitando en medio de un pueblo de labios inmundos han visto mis ojos al Rey. Y enseguida se me acercó uno de los ángeles con un carbón encendido en fuego y tocó mi boca y me dijo, con esto es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después escuché la voz de Dios diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? El conocer, el tener un encuentro con la presencia de Dios implica que como hijos de Dios tengamos la responsabilidad de ir por aquellos. La Biblia dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora en vos hay una capacidad y se te fueron otorgados talentos en base a tu capacidad para que vayas y anuncies las buenas nuevas, para que vayas y prediques, para que vayas y anuncies que el reino de los cielos se ha acercado. En vos hay una capacidad en la que se te fue otorgada un talento. Y si tuviste la oportunidad de conocer a Cristo Jesús, si tuviste la oportunidad de tener un encuentro con el Padre, es tiempo de que como hijos de Dios vayamos a manifestar aquello que hemos visto y oído. Es necesario que como hijos de Dios creamos en esa capacidad que el Padre nos dio y en ese talento que el Padre nos dio, para que en base a aquello
que hemos recibido podamos ir y anunciar a otros lo que hemos recibido. Pero es necesario que creamos. Ahora, 2 de esos 3 que habían recibido talentos fueron y los vendieron, entregaron todo, dieron todo lo que tenían. Dieron todo lo que tenían. Y el otro tuvo miedo. Y yo me pregunto, y lo mismo le preguntó su señor, ¿cuál fue el miedo que limitó a que éste, en lugar de ir y producir más de lo que se le había prestado, vaya y entierre lo que se le dio? ¿Cuál fue el miedo que tuvo, que impidió que aquello que se le había prestado, en lugar de producir más, vaya y lo desperdicie? Lo que se le fue prestado lo tenía que devolver. Lo que se te fue prestado, la revelación, el talento, lo que se te fue prestado, en algún momento el Padre va a venir y va a pedir cuenta de lo que se te fue prestado. Tuviste la oportunidad de tener un encuentro con Cristo Jesús. Tuviste la oportunidad de conocer al Padre. Tuviste la oportunidad de que el Espíritu Santo te fuera revelado. Tuviste esa oportunidad porque tenés la capacidad y porque se te fue otorgado un talento. Mediante ese talento tenés que ir y producir fruto, porque de lo contrario Jesús va a venir a pedirte cuenta de lo que recibiste, de lo que se te dio. Y cuando tengas que devolver lo que se te dio, Él va a esperar que todo aquello que diste se lo devuelvas con intereses. Que todo aquello que se te dio, cuando tengas que dar cuenta, cuando tengas que responder, se lo puedas devolver con intereses. Ahora, es necesario que sepamos que todo aquello que podemos llegar a entregar, que todo aquello que podemos llegar a dar, saber que se nos va a ser retribuido con intereses, que vamos a ganar más de lo que dimos, si estamos dispuestos a creer. Pero el miedo limitó a uno de estos siervos, impidiendo que él dé lo que se le había dado. De gracia recibimos, de gracia damos. El miedo impidió que este siervo dé de lo que se le había dado, de que este siervo vaya y produzca más talentos, de que este siervo vaya y genere intereses sobre ese talento que se le había dado. El miedo impidió, a diferencia de los otros 2 que vencieron el miedo y estuvieron dispuestos a darlo todo, y se les fue dado el doble de lo que habían entregado. Seguir a Cristo es darlo todo. Seguir a Cristo es darlo todo. Y a todos se nos fue dado un talento. A todos se nos fue dado por medio de haber conocido a Cristo Jesús. Y yo no sé cuál es el talento que se te pudo haber dado. Si bien acá habla en términos económicos, metafóricamente, es una parábola. Dios te dio talentos, literalmente. Ya sea a través de los números, ya sea a través de las artes, ya sea a través de la economía, ya sea a través de la política, ya sea a través de lo que sea, Dios te dio talento. Y en base a lo que Dios te dio, es necesario que nosotros vayamos y seamos capaces de darlo todo. Seamos capaces de predicar el evangelio del reino a donde sea que se nos haya dado la oportunidad. Porque ahí donde Dios te abrió las puertas, ya sea en tu trabajo, ahí donde Dios te abrió las puertas, en donde sea que te toque estar, es necesario que ahí seamos capaces de anunciar el evangelio del reino. Es necesario que creamos en las capacidades que Dios nos dio. Es necesario que creamos en el talento que Dios nos dio, para que nuestra fe venza todo miedo y podamos predicar lo que Dios puso en nuestros corazones. Porque ser cristianos es anunciar las buenas nuevas del evangelio. Ser cristianos es más que congregarse. Ser cristianos es más que simplemente leer la palabra. Ser cristianos es más que ofrendar, que diezmar. Ser cristianos es mucho más que todo eso. Es mucho más que todo eso. Es saber que tenemos que ofrendar
nuestras vidas por completo delante de su presencia. Es mucho más. Y no es tan sencillo, de hecho lo he hablado en otras prédicas. Hay un común denominador, hay un patrón que se repite con cada hombre de las Escrituras, inclusive hasta con el mismísimo Jesús. Antes de comenzar el ministerio, antes de comenzar lo que Dios quería hacer con cada hombre de la Biblia, prácticamente ninguno quería y la mayoría se negaba. Moisés, Jeremías, Gedeón, el mismísimo Jesús, y lo he hablado en otro mensaje, antes de hacer el primer milagro en donde convirtió el agua en vino, si no fuera porque María la madre lo empujó básicamente a que haga ese milagro, Jesús hasta ese momento no quería. Cuando María viene y le dice, le susurra, se quedaron sin vino, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Ni siquiera Jesús quería cargar con el peso del ministerio. E inclusive cuando tuvo que ir a la cruz, del estrés que cargaba, sudando sangre, dice que le pidió al Padre, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿qué es lo que te está limitando a hacer aquello que Dios te llamó a hacer? Porque ser cristiano es mucho más que simplemente congregarse. Si ese miedo te está limitando, hoy Dios trae esta palabra, porque lo que estemos dispuestos a dar delante de la presencia de Dios nos va a ser retribuido el doble de todo aquello que estuvimos dispuestos a dar. Ahora, el miedo va a impedir que Dios haga la obra sobre nuestras vidas. El miedo va a impedir que todo aquello que podamos llegar a recibir, podamos recibirlo. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes e incrédulos. Y me llama la atención porque leyendo el versículo completo, cuando leemos el versículo completo, dice, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Pero me llama muchísimo la atención cómo comienza diciendo los cobardes e incrédulos, aquellos que no estuvieron dispuestos a creer en lo que Dios puso en sus corazones. Y así también Jesús, cuando habla acerca de esta parábola, este siervo, si te pones a ver, no hizo nada malo. Al fin y al cabo le terminó devolviendo el don, el talento que se le había prestado. Pero si Dios puso un talento, si Dios te dio un talento, es porque Él te llamó para que vayas y produzcas más de lo que se te dio. Es para que creas en la capacidad que se te dio. Y por la capacidad que se te dio es el talento que se te dio. Y por eso Él se reveló a tu corazón. Y por eso ser cristianos es saber que tenemos la responsabilidad de hacer las mismas obras que el Cristo hizo en la tierra, que Jesucristo hizo en la tierra. Vayan y sanen enfermos, vayan y liberen endemoniados, vayan y resuciten los muertos, vayan y prediquen el evangelio del reino a toda criatura, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y prediquen, porque la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Y se te fue dado un talento para que vayas y prediques, para que vayas y sanes, para que vayas y anuncies aquello que se te fue revelado. Ser cristiano no es simplemente congregarse semana tras semana. Y perdón que sea tan redundante con lo que estoy diciendo, pero Dios puso un talento en tu corazón. Y Él hoy trae esta palabra porque puedo sentir que Él quiere manifestar su obra sobre la vida de muchos de los que estamos acá, de todos los que estamos acá. Ahora, ¿cuántos se consideran cristianos? ¿Cuántos se consideran cristianos? No quiere decir
que te congregues semana tras semana sea que verdaderamente te consideres cristiano. ¿Cuántos creen que Cristo se les reveló? No es necesario que digas amén si verdaderamente no crees que Cristo se te reveló. Porque ser cristiano, creer que Cristo se nos reveló, creer que tuvimos un encuentro con Él, es saber que ¿quién irá por nosotros?, dijo Dios frente a Isaías. Dios no le dijo a Isaías, anda por los nuestros. Isaías simplemente escuchó la pregunta, ¿quién irá por los nuestros? Pero el haber tenido un encuentro con Dios, el que Cristo Jesús se nos haya sido revelado, es imposible que no querramos ir, que no querramos producir más de lo que, no queramos darlo todo, produciendo más de lo que recibimos. Lo único que te puede llegar a limitar es el miedo. Pero los cobardes e incrédulos. Y es tan triste saber que Dios nos otorgó, nos confió un talento. Es tan triste saber que Él se nos reveló. Es tan triste saber que Él nos reveló su presencia, su gloria. Y el miedo nos limitó a que manifestemos aquello que Él puso en nuestros corazones. Es tan triste. Es tan triste. Es necesario que como cristianos comencemos a creer en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y ser cristiano es darlo todo. Ser cristiano es darlo todo. Ser cristiano es dar la misma vida por el Evangelio. Ahora, en el ministerio de Jesús, si nos ponemos a ver el ministerio de Jesús, podemos llegar a hacer la pregunta si el ministerio de Jesús fue un éxito o fue un fracaso. El ministerio de Jesús cumplió el propósito que tenía que cumplir. Y se estima que aproximadamente hasta 25.000 personas seguían a Jesús. Cuando Jesús convirtió multiplicó los panes y los peces. Se estima que más allá de lo que estaban registrados, no contaban a los niños, a las mujeres. Por lo que si vos comenzás a hacer número, dicen los teólogos, que aproximadamente 25.000 personas seguían a Jesús. Pero cuando Jesús fue sentenciado a muerte, dice la palabra de Dios, que huyendo todos le dejaron. Huyendo todos le dejaron. Después de 3 años de caminar con Él, de verlo sanar enfermos, de verlo resucitar muertos, de verlo liberar a endemoniados, dice que huyendo todos le dejaron. Y después de que Él ascendió a los cielos, solo quedaron 120. Ponele que hayan sido 5.000, que es el número que registra la Biblia. De 5.000, sin contar niños y mujeres, solo quedaron 120. Porque ser cristiano no se trata de estar cuando Jesús multiplica panes y peces. Ser cristiano no se trata de seguirle cuando Jesús resucita muertos. Ser cristiano no se trata de seguirle cuando Jesús sana enfermos. Ser cristiano no se trata de seguirle cuando Él libera endemoniados. A Jesús, el entorno, Él que iba en contra del sistema, lo querían matar. Lo terminaron matando. Pero en reiteradas ocasiones previamente lo habían querido matar y Él terminaba huyendo y terminaba salvándose. Pero en más de una ocasión decía cosas controversiales por las que lo querían matar, por las que lo querían apedrear. Pero cuando Él iba, sanaba enfermos, multitudes iban detrás de Él. Cuando Él iba y liberaba endemoniados, multitudes iban detrás de Él. Cuando Él resucitaba muertos, multitudes iban detrás de Él. Pero cuando tuvo que someterse a la sentencia de muerte y muerte de cruz, huyendo todos le dejaron. Cuando murió en la cruz del Calvario, si alguno que otro le seguía de lejos. Cuando ascendió a los cielos, solamente quedaron 120. Después de 40 días que más o menos volvieron todos
Jesús durante 40 días dice la Biblia que se les apareció de manera intermitente, a uno, a otro, y los tuvo que volver a juntar de a poco, y a las escondidas se juntaban. Porque ser cristianos no se trata, insisto, y perdón que sea redundante, de congregarse semana tras semana, de conocer la Biblia, de conocer las Escrituras, de cumplir con lo que tengo que cumplir. Ser cristiano se trata de saber que lo tenemos que dar todo sin miedo a perder nada. Tenemos que darlo todo sin miedo a perder nada, sabiendo que de todo lo que demos, Él nos va a multiplicar mucho más de lo que estuvimos dispuestos a dar. Cuando vos depositas tu dinero en un plazo fijo, confías de que el banco se encargue de generarte intereses y te va a devolver un porcentaje estimado en base a lo que vos estuviste dispuesto a depositar. Pero perdés el control de todo lo que depositaste. Y cuando vos das tu vida en servicio a Dios, cuando vos depositas tu vida en servicio a Dios, tenés que saber que Él va a darte mucho más de lo que estuviste dispuesto a rendir. Mucho más de lo que estuviste dispuesto. Y hay gente que siente que ya lo dio todo. Hay gente que en este lugar que siente que ya no puede dar más, que ya lo dio todo, que ya no tiene más para dar. Pero ahora es cuando viene la devolución, la retribución de todo aquello que diste. Y todo aquello que diste te será devuelto el doble de lo que has dado. Si podés creer, todo lo que diste te será devuelto el doble de lo que has dado. Bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Estuviste dispuesto a vencer el miedo? Me pregunto si los otros dos no habrán tenido miedo, porque cuando se les prestó el dinero, a ninguno se les fue dada la indicación de, che, anda al banco y deposita el dinero para que me genere más intereses, para que cuando me devuelva me den más de lo que te di. A ninguno le fue dada esa orden. A Isaías tampoco le fue dada directamente la orden de que vaya y predique el Evangelio, de que vaya y predique la palabra de Dios. Simplemente escuchó una voz. Y el hecho de que Jesús se te haya sido revelado, de que hayas conocido a Cristo, de que hayas tenido un encuentro con Dios, es simplemente un susurro. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y si sabes que la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios, y el Padre pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y Jesús mismo dijo, oren para que el Padre envíe más obreros a la mies. ¿Estás dispuesto a vencer el miedo para ir y predicar, para ir y manifestar aquello que se te fue permitido conocer? Si se te permitió conocer las riquezas de su gloria, si se te permitió conocer la presencia de Dios, si se te permitió tener un encuentro con el Padre, si se te permitió poder experimentar su gloria, su poder, su presencia, ¿estás dispuesto a ir y anunciar a otros aquello que viste o oíste? Porque yo voy al Padre, dijo Jesús, y ustedes que me han visto, el que cree en mí, va a hacer cosas mucho más grandes de las que yo hice. Y estamos en un tiempo de transición en el que Dios va a comenzar a levantar a todos aquellos que estén dispuestos a creer y a manifestar las obras del Padre, a manifestar cosas mucho mayores de las que Él hizo, mayores, que ni siquiera están todas registradas en la Biblia, ni siquiera llegamos a conocer todo lo que Él hizo. Las que se dejaron escritas solamente para que creamos. Y si estamos dispuestos a creer, si estamos dispuestos a creer en lo que Él nos dio, en la capacidad que se nos dio, en el talento que se nos dio, sos vos el que tiene que creer en lo que se te dio. El Padre creyó en vos para darte, para revelarse a tu vida, para revelarte su gloria, para revelarse a tu corazón. El Padre creyó en vos. Sos vos ahora el que tiene que creer en lo que Él puso en tu corazón. Sos vos el que tiene que creer en que en tu corazón está su palabra para ir y predicar, en que en tus manos está el poder para ir y sanar,
en que en tu boca está el poder para ir y profetizar. Sos vos el que tiene que creer en la capacidad que se te dio. Pero los cobardes e incrédulos, y qué pena que el miedo, la cobardía y la incredulidad nos impidan manifestar todo aquello que el Padre puso en nuestros corazones. Y no sé si es muy lindo escuchar este mensaje, pero Dios trae hoy este mensaje porque Él quiere que comiences a manifestar todo aquello que Él puso en tu corazón. Y puedo sentir que Dios quiere hacer cosas tan grandes con esta casa, con cada vida, cuando estemos dispuestos a creer, a darlo todo. Pero muchos tienen miedo de perderlo todo. Y no estás perdiendo, estás sembrando. Muchos tienen miedo de darlo todo porque creen que lo van a perder. Y si Dios te dio lo que te dio, es para que lo des todo sabiendo que se te va a retribuir el doble de todo lo que diste. Pero muchos tienen miedo. Y si no rompes con ese miedo, Dios no va a poder hacer todo lo que dijo que iba a hacer sobre tu vida. Él hoy trae esta palabra para romper con el miedo en tu corazón, para que te atrevas a ir y a darlo todo sin miedo a perder nada, sabiendo que se te va a dar el doble de todo lo que diste. Y es tiempo. Y Dios simplemente está susurrando: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por los nuestros? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y estás dispuesto a decir: heme aquí, envíame a mí. ¿Estás dispuesto a manifestar lo que el Padre puso en tu corazón? Y es tiempo de que dejes de subestimar la capacidad que hay en vos. Porque a muchos, el no creer en esa capacidad que Dios puso en nosotros, a muchos el no creer en esa capacidad que Dios les dio, impide que manifiesten lo que el Padre quiere hacer. Y los cobardes e incrédulos no van a poder manifestar lo que el Padre quiere hacer. Y no solo eso, sino que lamentablemente Jesús los condena al infierno por no haber, por la cobardía, por la incredulidad, por no haber podido creer en la capacidad y el talento que se les había dado para ir y manifestar el poder de Dios, para ir y manifestar la presencia de Dios, para ir y predicar la palabra de Dios. El no estar dispuestos a creer en lo que Dios nos dio, en la capacidad que nos dio. Y quiero decirte que si estás en este lugar y Cristo se te fue revelado, conociste a Cristo, tuviste un encuentro con el Padre, el Espíritu Santo se derramó en tu corazón, es porque tenés capacidad y se te dio un talento, y es tiempo de que vayas y, como decía recién, manifiestes los dones que Dios puso en tu corazón, sea cual sea. Y estés dispuesto a darlo todo, sabiendo que darlo todo no es perder, sino es ganar más de lo que estuvimos dispuestos a dar. Si estás dispuesto a creer, si estás dispuesta a creer, y Dios va a hacer cosas grandes con tu vida si estás dispuesto a creer, si estás dispuesta a creer. Dios quiere revelarte su palabra si estás dispuesta a creer. Dios quiere darte nuevas revelaciones si estás dispuesta a creer. Dones de palabra, de ciencia, de sanidad, de profecía, ministerios, llamados. Él quiere manifestar su obra a través tuyo. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Y es tiempo que comiences a desarrollar esa capacidad que Dios puso en tu corazón si estás dispuesto a creer en esa capacidad. Ya no te subestimes más. No digas como Jeremías: soy niño, no sé hablar.
No digas como Moisés, soy tartamudo, y estoy poniendo ejemplos metafóricos. No sé cuál es tu limitante o cuál es el miedo que te limita a creer en lo que Dios puso en tu corazón. Pero ese miedo no puede limitar todo lo que Dios quiere hacer con tu vida si estás dispuesto a creer. Ese miedo ya no puede ser un impedimento para que Dios haga la obra sobre tu vida, para que vayas y prediques, para que vayas y sanes, para que vayas y resucites, para que vayas y profetices, porque es tiempo de que la iglesia se levante, es tiempo de que manifiestes lo que el Padre puso en tu corazón, es tiempo. Y ese llamado comienza a arder en tu corazón. Ese llamado comienza a arder en tu corazón. Ese fuego comienza a arder en tu corazón. Si ese fuego arde en tu corazón, es imposible que no vayas y prediques. Si ese fuego arde en tu corazón, es imposible que no quieras encender a otros con ese fuego que arde dentro tuyo. Es imposible. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Y Él te quiere dar revelaciones. Él quiere activar ese llamado. Él quiere activar esos dones que puso en tu corazón. Él quiere hablar a tu corazón si estás dispuesto a creer. Puedo sentir que el Espíritu Santo está hablando a los corazones en este lugar. Yo ya prediqué lo que tenía que predicar. Pero si cerramos nuestros ojos, el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Porque es el Espíritu de Dios el que se quiere manifestar a tu corazón. Él está en este lugar. Él está en este lugar. Él está en este lugar. Si estás dispuesto a creer, si estás dispuesto a creer, el Espíritu de Dios te dice, fui yo el que hablaba a tu corazón, fui yo el que hablé a tu corazón durante tanto tiempo, fui yo. Y esa voz arde en tu corazón y ya no la podés acallar. Es necesario que abras tu boca para que vayas y hables lo que el Espíritu de Dios puso en tu corazón. ¿Quién irá por nosotros? Puedo sentir la voz de Dios casi con un dejo de tristeza, diciendo, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? La creación gime a una con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Las almas que se pierden. Las almas que se pierden. Y quiero decirte que Dios va a pedirte cuenta del talento que se te dio. Porque hay muchas almas aguardando por la manifestación de lo que Dios puso en tu corazón. Hay palabra de Dios en tu corazón. Hay palabra de Dios en tu corazón. Hay talentos, hay dones, hay un llamado ardiendo en tu corazón. Y hay almas aguardando por aquello que Dios puso. Hay enfermos esperando a ser sanos por el don que Dios puso en tu corazón. Hay endemoniados esperando a ser libres por el don que Dios puso en tu corazón. Hay almas aguardando por una palabra de Dios que arde en tu corazón. Hay una creación que gime con dolores de parto por la manifestación de lo que Dios puso en tu corazón. Hay almas que se están perdiendo, iglesia. Hay almas que se están perdiendo. Y quiero decirte que Dios va a pedirte cuenta por tu cobardía de no haber creído
en lo que Dios puso en tu corazón para que vayas y prediques. Y si en lo personal hay algo que no me gusta es predicar desde la culpa. Detestaría hacerte sentir culpable manipulando tus emociones. Pero el Espíritu Santo hoy me dio esta palabra. Porque quiero decir que la cobardía y el miedo a mí también me detuvieron. Pero no puedo seguir acallando lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia. Para que la iglesia se levante. Para que ya no seamos niños con necesidad de leche. Debiendo ser ya maestros. Debiendo ser ya maestros. ¿Os habéis olvidado de los primeros rudimentos del Evangelio? Porque ser cristianos no es simplemente escuchar una palabra domingo tras domingo. Ser cristianos no es a ver qué me puede decir el pastor, qué me puede decir el profeta, a ver si pueden orar por mí. Hoy no me siento bien. Ser cristiano es saber que cada día tenemos que cargar con nuestra cruz y darlo todo. Así como Él también lo dio todo. Sabiendo que ni siquiera Jesús quiso ir a la cruz y pidió: Padre, pasa de mí esta copa. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y si Jesús, habiendo atravesado todo lo que tuvo que atravesar y siendo hombre, Él mismo pidió que se lo libere de todo lo que pasó, ¿cuánto más nosotros? Pero el miedo y la cobardía y la incredulidad ya no pueden ser un impedimento para que Dios haga la obra sobre nuestras vidas. Dios va a hacer cosas tan grandes con tu vida, tan grandes con tu vida, tan grandes que no las llegás a imaginar. Pero tu incredulidad y tu miedo hasta ahora estuvieron siendo un limitante para que Dios pueda hacer la obra. Y por eso Dios no podía obrar. Y te preguntabas: Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa el tiempo y no pasa nada? Señor, ¿cuándo vas a hacer la obra? ¿Cuándo va a cambiar esta situación? ¿Cuándo vas a manifestar lo que dijiste que ibas a hacer? Y Dios dice: yo estoy esperando a que lo des todo. A que pierdas el miedo a perderlo. Que pierdas el miedo a perder, sabiendo que de todo lo que vayas a dar, yo te voy a dar el doble de lo que has dado. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado sobre tu vida, sobre este lugar. El reino de los cielos se ha acercado. Y Él se está derramando para todo lo que Él quiere hacer. No te sientas culpable. No te sientas culpable. Todo el tiempo que pasó, todas las bendiciones que hasta ahora habían sido retenidas y creías que el tiempo, que estabas perdiendo el tiempo, todo lo que viene es tan grande que va a compensar todo el tiempo que habías creído perdido.